Un sensor, bueno, a ver, ¿qué es calibrar extrínsecamente un sensor? Los parámetros. Definir los parámetros. ¿Qué es calibrar extrínsecamente? Calibrar su posición respecto a la hora. Exactamente. Es medir la posición y orientación del sensor con respecto a un marco de referencia global que puede ser la base media. Hacer calibración intrínseca es obtener los parámetros internos del sensor. Entonces, en el caso de una cámara, la calibración intrínseca implica saber cuál es su longitud focal, saber cuál es la distorsión de los lentes, las coordenadas del centro de la cámara. Resulta que los parámetros del sensor son cosas que son fijas mientras está funcionando. Entonces el tiempo de obturación y esas cosas pero depende más del ambiente. Bien. Pero entonces, o sea, si todo cambia, por ejemplo, si usamos una cámara aquí y es autorregulable, o sea, se hace su foco propio y todo, no va a generar la misma obturación o apertura del diafragma que afuera, que está ahí un poco de luz. Pero entonces uno como simula esos cambios automáticos. ¿Cómo simula esos cambios automáticos? O sea, ¿cómo calibra esos cambios que la cámara haría automáticamente para que todo funcione bien? Sí, es que... ¿O uno deja un parámetro fijo? Sí. Ok. Creo que lo que generalmente uno hace es, en el caso de cámaras, dejar el tiempo de obturación fijo, ¿sí? O bueno, eso puede cambiar, la verdad. Se puede dejar automático, pero algo que no se puede dejar automático es la longitud focal. Que si enfoca o desenfoca. Entonces uno lo que hace es que soluciona esos problemas por software, porque es que ya son demasiados grados de libertad. Entonces se hace más difícil controlar todas esas cosas. Bien, entonces esta es la apariencia del bloque, ese es el bloquecito que representa la geometría del sensor y que nosotros ponemos dentro del VDF. Una articulación de tipo fija, y además la geometría del Hokuyo. El Hokuyo es un sensor. Sí, es el sensor. Vale aproximadamente $1000. ¿Y acá hay de esos? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace este sensor? Mientras el robot se desplaza, toma mediciones de distancia sobre un plano, sobre un único plano. Porque no está tocando ninguna superficie. Muy bien. Estos puntos blancos representan donde llegan los rayos de luz, ¿sí? Se devuelve y se mide la distancia. ¿Pero es visible? No. Pero entonces ahí, ¿cómo? Desde la cámara, ¿cómo lo...? Porque el software lo graba así. Que ya pasa desde Pensando en cámaras. o sea, esa cosita blanca que veíamos es una capa. De sensor. Vaya. ¿Eso es el que usa el chimuelo, profe? Este es el que usa Chimuelo. Sí. Pero adivina. Yo no sé qué dice ahí. ¿Qué significa backbone? Yo no sé. Activo ROS tiene unos plugins que implementan esos comportamientos, son unas librerías. Son unos archivos .so que implementan el comportamiento y uno simplemente lo llama. O sea, por ejemplo,
implementar el comportamiento del Fukuyo, uno adiciona este tag de gaseo con el nombre Gasivo ROS Head Fukuyo Controller. Y uno aquí arriba pone los parámetros que uno quiere, que uno puede modificar dentro del sensor. Uno define cosas como la resolución, grados, el mínimo ángulo, el máximo ángulo, las distancias máximas y mínimas que uno quiere que se reproduzca. Estos sensores por naturaleza son ruidosos, entonces uno no quiere que el simulador reproduzca cosas perfectas, entonces uno puede adicionar características de ruido que se pongan sobre el sensor, sobre la salida del sensor. Entonces, implementamos la geometría e implementamos el comportamiento como otro tag, ¿sí ven? Otro tag que se llama sensor. Y lo ponemos dentro del VDF o lo ponemos dentro del archivo .pasivo. Vamos a ver ahora el VDF completo o el sacro completo con todas estas adiciones. Creo que Me está mostrando una. sí, entonces robot 1 y C tienen todas estas adiciones. Una. ¿Ustedes saben qué es esto? Cuando hemos hablado de estas cosas. Ese es un macro. La forma en la que uno implementa funciones dentro de SAC. No nos preocupemos por eso todavía. ¿Funciones? Entonces, funciones, ¿sí? Digamos que, Ok, pero eso solo se puede hacer en sacro, ¿no? sí, solamente en SAC. En VRF no pasa nada. Esto implementa algo que se llama un transmission block. Pero después simplemente hago esto, miren, llamo el macro. Claro. Una vez por articulación y no tengo que volver a copiar y pegar todas esas mismas cosas. Pero entonces, como tal, es mejor utilizar sí o sí sacro. Sí. El macro es como una especie de clase. No, es una función. Una función, sí. Por ejemplo, aquí está. Pero, profe, ¿sería una función que está definida ahí mismo o la traes de otra No, opción? ahí mismo. Al inicio del sacro la defines y después vamos a utilizar. Ok, listo. Entonces, miren, aquí, miren, como parte del VDF, combinado con los otros links, ponemos la articulación del Fukuyo y ponemos el link del Fukuyo. Esas dos cosas que hay que agregar. Bien. También podemos adicionar nuestro archivo.archivo. Aquí está, miren. Miren que yo puedo incluir otros archivos dentro de Sacro. VDF no me permite hacer eso. Vamos a ver el contenido de este robot 1.archivo. Aquí está. Entonces, lo que decíamos, tenemos color y aquí está el comportamiento del sensor. Primero los parámetros que uno puede modificar y después el plugin, la utilización del plugin. Todo dentro de un tag que se llama sensor. Y a su vez eso dentro de un tag gasivo. Todo lo que está pensado para ser del simulador lo ponemos dentro de tags que se llaman gasivo.
Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para ver lo que el sensor está viendo? Pues lo primero es ponerle un mundo que el robot pueda ver. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cargar un mundo en el simulador? Nosotros podemos usar mundos virtuales como montañas, piscinas, ¿cierto? Y podemos poner ese mundo dentro de nuestro simulador. Lo que vamos a hacer ahora es ver un archivo launch que nos permite lanzar un mundo. Pero primero veamos el resultado. El archivo launch se llama loadworldintugasivo.launch.pl, también lo tienen en modo virtual. Y lo encuentran y está, la idea es que lo pongamos dentro de la carpeta launch del paquete robot 1 gasivo. Entonces, si nosotros vamos a robot 1 gasivo y después launch, nos vamos a encontrar ese archivo launch, loadworldintugasivo.launch. Primero vamos a ver el resultado y después nos vamos después. Entonces escribimos los dos launch, el nombre del paquete que es robot 1 gasivo y el nombre de nuestro archivo launch que es loadworldintugasivo. Entonces, miren el mundo que acabamos de cargar. Entonces se hacen un día, un mediodía, Sí, una especie de yendo para la casa. puedes modificar más como todo se puede. Miren, entonces, cuando nosotros montamos el robot allí, y si el robot tiene una cámara, él va a ver las líneas en la cámara proyectadas en el plano de la cámara, como funciona una cámara normal. ¿Sí? Es como si nosotros ponemos sensores allí, es como si realmente uno estuviera en ese mundo. ¿Sí? Y la realimentación que entrega los sensores es, como les digo, físicamente plausible. Esto es realmente una simulación. Listo. Eso es. Vamos a ver el archivo launch. Así, entonces, otra cosa es que, miren, pues es algo que se ve bastante bien. Pues eso está manejando con mouse, ¿no? Sí, Por eso es que, sí. bueno, pues, ya le digo, Panchis, saca tu mouse, por favor. Vamos a ver las características Acá la clase. de ese archivo Uno, launch. está, pues necesitamos, No, está bien. bueno. ¿Seguro? Bien, entonces este es el archivo launch que nos permite lanzar el mundo. Cosas que tenemos que definir. Uno, el paquete de gasivo ROS, ¿sí? Que es algo que instalamos al inicio cuando supimos que vamos a utilizar el simulador. Este es un paquete de ROS y este aquí es nuestro paquete del simulador. Después seteamos unas variables que nos digan, por ejemplo, el nombre del mundo que queremos importar. ¿Y dónde vamos a encontrarlo? Lo encontramos dentro de una carpeta que se llama mundos. Esta carpeta mundos, miren dónde se encuentra. Se encuentra dentro de nuestro propio paquete. Entonces, esto es lo que yo espero ver para aquellos que se quieran ganar la lección. En lugar de ver esto, ver el mundo
de ver la Universidad Autónoma de Occidente. ¿Uno cuánto demora en hacer ese, por ejemplo? Depende del detalle. Depende, sí, dependiendo de qué tan bueno sea el modelante. ¿Usted cuánto demora? Pero. No, yo haría algo así. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo así? Que él no modela, él solo programa. O sea, usted no modelaría, usted descarga un mundo y ya. Pero entonces sí ha modelado, pues. Pues cuando estaba en la universidad. Ah, bueno, entonces duro, muy duro. Pero para ustedes debería ser fácil, porque recientemente van a hacer cursos de cable y todo eso. Sí. Ah, no, venga, Pero yo digo la integración de crear el mundo como tal ahí, porque modelar uno modela. Pero Vos puedes modelar en un software externo, claro, y después pasas a Gasivo. Mira, vamos a ver. Digamos que lo hacemos en SolidWorks y lo pasamos allá. Este mundo se llama pues que yo digo eso, Warehouse ¿qué tal? World. Y está dentro de Word de nuestro paquete. Yo lo descargué. Robot 1 Aquí Gasivo. está en recochero. Word. ¿Y eso qué fue? ¿Me cayó? Cuando ¿Cómo se llama? Pasó el frisbee por aquí. ¿O qué? Warehouse.word. Sí, miren, aquí está el archivo. Este archivo es el que importamos aquí, warehouse.word. Y vamos a ver su. Es que miren, generalmente ya en un ambiente productivo, el ingeniero de robótica no se va a encargar de hacer modelaje. Pues, Obviamente digan estos archivos ya distintos. Claro, creo que o sea, no lo sabemos, pero uno pregunta, ¿no? Quiere unos esclavos para ganar eso. ¿Cómo es? Tocar mandar de Estamos para la tesis doctoral, bueno, para el trabajo del semillero. ¿Qué? No, pero hablen para todos, pues. Eso te pasa por llegar tarde. Profe. Estaba perdido. Decía que hay una opción para ganar décimas para el primer parcial. Ah, no, eso sí lo sé. Ahora eso. Ah, bueno. No me lo explicaron. No me lo explicaron del curso pasado. Perdón, del curso de la tarde me dijeron que ya usted ya lo había ofrecido para yo. Nosotros nos dejó fuera de la rosca. No, de nuevo. Mira, profe, yo es por. Yo solo estoy Ay, ¿cómo vas a pegar? Ahí. Qué responsable. Sí, profe. Bueno, ya me toca ya. Me mandó para la casa. Esto es, miren, a ustedes les tocaría construir este archivo .word. Existen tutoriales en Gasivo para hacerlo. En este particularmente, las geometrías como que son descargadas de internet. Pero entonces si uno crea el modelado aparte, Toca adicionar las geometrías. ok. Pero entonces uno crea el modelado y cómo él sigue creyendo el código. Hay O sea, que hacer un tutorial de cómo crear modelos en Gasivo. Entonces hay que hacer dos cosas. Modelar. pero entonces uno en el mismo. 2 semanas. ¿Qué? ¿Cuándo? Cada 2 semanas. Que no se manden constelaciones. ¿Mejor? Miren, tutorial Building About No, pues, Gasivo. No tengo tiempo. Ay, qué chévere. Quitándole. Profesor, si lo haces directamente en Gasivo, eso es algo de No, Ah, pero utiliza otra cosa que se Nunca. llama SDF y Silver. O sea, uno puede crear el mundo directamente en Gasivo. Sin embargo, no es una muy buena idea porque Gasivo no está hecho para modelado 3D. Entonces lo que te dice es, te doy unas geometrías básicas, ¿sí? Que
que son estas. Úselas. E importe otras cosas de unas bases de datos, pero no te permite hacer el modelado como tal. Ese es el problema de hacer las cosas directamente en archivo, pero se puede. Como Minecraft, sí. Creé la universidad de Minecraft, no va a creer. Como les dije, para recuperar, para ganar décimas, tienen que Lucirse. la cantidad de décimas es proporcional al tamaño de mi sonrisa cuando yo vea lo que me presenta. La cantidad de detalles, todo casi ahí. Esto es punto uno. Uy, hasta todo sería la Universidad Autónoma de Occidente completa, maravilloso. Con petálicos. Con las motos afuera. El carro del profesor. Yo lo vi que... Bueno. Bien, entonces ahora vamos a ver un archivo launch que nos va a permitir cargar tanto el mundo como el robot. ¿Listo? Mejor dicho. Ese se llama launch VDF indocasivo. ¿Sí? Vamos a ver. Con ese se carga todo. Para la primera entrega, chicos, yo no les voy a pedir el mundo. Solamente con que carguen el robot dentro del mundo vacío está bien. Solamente. Para dentro de 8 días. Pero es igual, no va a entregar el mundo. Igual se me entregan en el mundo. Me río. Está bien. Me río. Adelanta el trabajo. En la universidad. Te van a entregar a 5. Muy bien. Un mini sumo peleando en la U, allá en el agua. Listo, entonces vamos a hacer esto ahora. Y se lo hago de la liga acá. Hacemos entonces los dos Voy a intentar. robot Con todo el tiempo. gasivo. Y después vamos a hacer robot 1. Profesor, ¿cuánto Ah, no, demora no, no. para programar así también? 5 años de docencia. Sí, sí. Llegan a él, ¿cómo se llama eso? Monique. Sí. Entonces este es un nuevo mundo. Sí, como es una Pero, ¿dónde hacen eso? Y este robot que ustedes ven aquí es muy oculto. Ahí se encuentran las patas. Los SIM, pues. Palo, Es posible. palo de troca. Con este en particular no. Claro, claro. Perdón, Alvarito. Tienen las cajas cerradas, pero que claro, es que es. Listo, entonces. Ah, es que eso es lo que sigue, eso sigue. Es acuático también. No, Mentira, pero por molestar. Listo. Bien. Pues vamos a pegar una revisada de este archivo. Me río. Eso es bien complejo. Un robot que lleva niños Jesús. Pero, ¿en dónde modelarán eso? También. Bueno, en SolidWorks. Listo, entonces, veamos, las cosas más importantes son estos primeros archivos, estas primeras direcciones donde uno dice dónde se encuentran las cosas, ¿cierto? El nombre de la carpeta donde están los modelos, sí, los VDF, el nombre de nuestro paquete, ¿sí? El nombre del robot dentro del VDF, ¿sí? Eso es importante. En este caso, estoy utilizando un archivo sacro diferente que se llama Two-Wheel Robot Nav 2, que es el modelo VDF de robotcitos rojo que vieron. Ah, ok. Y dentro de ese sacro el nombre es Two-Wheel Robot. De hecho, veamos.
Vamos a Robot 1 Description y ahí está dentro de models. Todo ese ejemplo usted lo hizo solito. Do will robot not do. Pregúntale cuánto. ¿Verdad? ¿Cómo? Ese ejemplo usted lo hizo todo. Sí. ¿Y cuánto demoró en eso? Media hora, 15 Una minutos. hora, pero yo no moveré el robot. Una hora. No, pero es que eso es cuestión de ¿Cuántos práctica. doctorados La necesito para primera llegar a una vez hora? que uno hace esto, seguramente se demora mucho. Y yo ya no me acuerdo cuántos me demoré. Pero las clases, pues uno va adquiriendo actividad. Tengo que Yo sé ver que para profesor. ustedes les va a tomar tiempo, bastante. Pero es que de eso se trata la universidad, ¿no? Sí. Y de enseñarles a ustedes la vida real, muchachos. Miren que yo estaba siguiendo una metodología que es, bueno, voy a ir a la sala y voy a montar todo desde cero con ellos. Pero la clase se volvió un desorden tan tremendo, los vi tan desconectados, que dije, no, esto no está sirviendo. Entonces voy a llevar las cosas ya más explicaditas. ¿Listo? Pero es que el mundo real no es así. El mundo real, uno tiene que inventarse soluciones, tiene que trabajar, tiene que concentrarse. No va a llegar el jefe a decirle, usted va a hacer esto y esto. Paso 1 es este, paso 2 es este. Eso no es así. Paso 1 es ¿por qué no? Vivo en un mundo de mentiras. Bueno, entonces, miren, este es el sacro de esa obra. Este está muy bien escrito, tiene variables, en el caso de que en sacro se llaman propiedades. Entonces yo después uso este base include muchas veces a lo largo del archivo sacro, cosa que no puedo hacer en UDF. En UDF debería escribir este 039 múltiples veces, y si quisiera modificar ese 039, entonces tendría que multiplicar Uno por uno. Profesor, eso siempre, o sea, la medida de esos tamaños siempre es el metro, Sí, ¿cierto? sí, son el metro. Miren el macro, por ejemplo, aquí esta utilización del macro está muy bien. Fíjense cómo cuando nosotros escribimos las características dinámicas y las inercias de un link, uno tiene que repetir muchas cosas. ¿Sí? El origin, mass value, inercia, para múltiples geometrías que tienen la misma forma, como son las llantas. Claro, con el signo del... Entonces aquí miren que uno lo que está haciendo es parametrizar el tag inercial del link. De tal manera que yo lo único que necesito poner son estos parámetros. Claro. Masa, ancho de la llanta, ¿qué es esto? Sí, masa, altura, ancho, distancia, y diámetro. diámetro, ¿cierto? Porque pues eso me define, me permite caracterizar la inercia de un cilindro. Profesor, el signo peso. Es para bloquear como en Excel. El signo pesos significa reemplace aquí. Es la M que uno entregue como argumento, la reemplaza aquí. Sí, entonces miren, vamos a ver cómo se utiliza box inertia. Como una función. Nuestro link, fíjense que ya tiene su tag visual, su tag de colisión y su tag inercial, pero que ya es una sola línea, donde uno pone la masa, el W, D, ya, como parámetros de una función. Sacro lo es todo. ¿Es 100% claro esto? Bien. Listo. ¿Qué otra cosa interesante? Bueno, ustedes lo revisan. Ya. Miren que aquí tenemos otro sensor muy interesante, muy útil, que es el IM, la Inertial Measurement Unit, o unidad de medida inercial. Estos sensores nos permiten a nosotros medir velocidades angulares y aceleraciones lineales. Entonces es una plaquetica que uno se la pone, digamos, en la mano y la mueves y te va a decir la orientación,
y te va a decir la velocidad a la que se está moviendo la máquina. Eso se utiliza mucho en robótica. Y lo mismo, miren, aquí nosotros definimos el link paralelismo, definimos una articulación fija que lo conecta al chasis, y dentro de un tag negativo ponemos la implementación del comportamiento. Primero la parametrización y después utilizamos la librería que implementa el plugin. Está aquí. Se llama Two-Wheel Roboting. Ajá. Listo, entonces aquí está la configuración del LIDAR que utiliza, vamos a ver, que utiliza un plugin que se llama Scan. Listo, muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué voy a apuntar simplemente? Yo grabando una hora, maricón. Lo que algunos de ustedes dijo hace un rato. Bueno, entonces, muy bien, ya cargamos nuestro robot dentro del simulador, muy bien, pero ahora necesitamos controlarlo. Muévalo. Entonces, resulta que Gasivo tiene implementados, ROS tiene implementados unos controladores para configuraciones particulares de robots. ¿Sí? Nosotros vamos a darnos cuenta después que podemos tener robots diferenciales. Un robot diferencial tiene dos llantas fijas, dos llantas estándar fijas, una al frente de la otra. Este es un robot diferencial. Si nuestro robot tiene... bueno, y entonces ya existen unos plugins que implementan el controlador de robots con esta geometría. Si nosotros le ponemos otra llanta estándar fija, otras dos llantas estándar fijas o más, esa geometría se llama skid steer robot. Y entonces ya existe un controlador implementado. ¿Qué es lo que hace ese controlador? Ese controlador contiene la cinemática inversa del robot, que nos permite calcular la velocidad de las llantas a partir de un comando de velocidad de chasis que nosotros demos. Es decir, con el joystick yo presiono la palanca y digo, presionar la palanca en diagonal significa 1 metro por segundo en X, 1 metro por segundo en Y del chasis. Entonces el controlador, que debe tener la cinemática inversa, eso lo vamos a ver después, no se preocupen, me permite calcular la velocidad a la que deberían girar las llantas para que el chasis tenga esa velocidad. ¿Listo? Claro. Y además yo necesito un controlador que se asegure de que las llantas giren a la velocidad comandada. Entonces, de eso se encarga, para eso hay un plugin, si no tenemos que implementar eso desde cero. Entonces, lo que hacemos es que llamamos el plugin y le ponemos unos parámetros, ¿sí?, que caracterizan el robot. Cosas importantísimas. Las llantas, primero las articulaciones, tenemos que poner el nombre de la articulación de la llanta izquierda, de la llanta derecha, las dos frontales y después las dos de la parte de atrás, las separaciones de las llantas, el diámetro de la llanta, el nombre del chasis, ¿sí?, también algunas características dinámicas como el torque. Y esto es muy importante. Este es el tope donde uno va a poner el comando del joystick. Miren lo chévere de esto. Yo puedo conseguir un driver que me permita conectar el joystick y publicar en este tope la información que viene del joystick.
Cuando nosotros corremos cuando nosotros lanzamos este URDF, el robot sabe que el comando de velocidad lo debe encontrar en este toque. El comando de velocidad se encuentra en este toque. ¿Qué es un driver? Un controlador de algún dispositivo, de algún actuador. Exacto, entonces él se encarga de una manera segura comunicar una señal, ¿cierto? Entonces, dentro de los drivers van a ser unos nodos, un nodo driver, que una vez corriendo, yo conecto mi sensor, ¿sí? Conecto el LIDAR, por ejemplo. Y entonces, el driver, el programita, publica sobre un topic, ¿sí? Y traduce la información del LIDAR o la información del teclado, la información del joystick en un mensaje estándar de ROS. ¿Listo? Eso es lo que hace un driver. Bien. Listo, chicos, vamos a dejar hasta ahí. Recomendación.